que el Eterno nos ha llevado a esta parashá, a esta porción bíblica titulada, bueno, tuvimos dos. Una se llamó Jucat, que ya la vimos, y significa decretos, y la otra Balak. ¿Y qué significa Balak? A ver, los estudiosos. Devastador. Ay, ¿a quién les hace pensar este nombre? Al enemigo, ¿verdad? Al enemigo. Nos hace pensar en alguien que vino solo para robar, matar y destruir. Alguien que viene para eliminar todo lo bueno, eliminar todo lo honroso, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Eso es lo que es Balak. Está en contra de todas esas cosas. Y en ese tiempo, Israel representaba todo eso. En ese tiempo Israel representaba todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. De hecho, en ese tiempo no podían hacerle nadie ningún mal porque estaba dentro de los parámetros del Eterno, dentro de sus mandamientos, ¿verdad? ¿Mande? ¿A Israel? En ese tiempo estaba ahí dentro de sus parámetros de Adonai, dentro de su voluntad, ¿verdad? Tanto es así que Balak contrata a un mercenario, a un profeta que se lo maldijera. Ese profeta, extrañamente, hay detalles muy interesantes a lo largo de esta parashá. Ese profeta era un profeta de Adonai, ¿verdad? Pero tenía una característica especial. Le gustaba la avaricia. Era codicioso. Y entonces el devastador Balak manda por él porque él sabe que la bendición que él da sale cierta y la maldición que él también profiere sale cierta. Entonces dice Balak, pues vamos por este hombre y que nos maldiga al pueblo. Mira lo que dice en Bamidbar, números 22:11, lo voy a leer yo. He aquí un pueblo ha salido de Mizrayim, de Egipto, y cubre la faz de la tierra. ¡Qué exagerado! O sea, la faz de la tierra yo me visualizo así como que a todo el mundo. Pues así lo veía Balak, así lo veía él. Tantas personas en sus tiendas allí en el desierto a un lado de su territorio, pues él decía, caramba, estos sí vienen en serio. Y dice, ven y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Lo dudaba, la verdad. Pero llama a este hombre, lo trata de contratar para que se lo maldiga. Y vamos a leer esta porción, porque creo que es importante que la tengamos bien fresquita. Si la leímos en la semana, Baruch Hashem, pero me sigue con la vista, ¿qué le parece? Dice, Bamidbar, números 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grana del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Mizrayim, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Adonai me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Adonai a Balaam y le dijo,
¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Misrayim, de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Adonai a Balac: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Adonai no quiere dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, con más dinero, con más joyas, con más riquezas, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Adonai, mi Dios, énfasis, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Adonai. Y vino Adonai a Balaam de noche, y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Adonai se encendió porque él iba, y no tanto porque él iba, aquí lo dice, pero justo antes, en el verso 20, le dijo que se fuera con ellos y que hiciera lo que él le dijera. ¿Sabe por qué se enojó? Porque en el corazón de Balaam había otro deseo. Había un deseo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Adonai. Y la ira de Adonai se encendió porque él iba, y el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario suyo. Y esta palabra de adversario es algo bien curioso y bien interesante. La palabra que utiliza aquí el hebreo es Satán. El ángel de Adonai se puso en el camino por Satán suyo. ¿Qué tal? Porque la palabra se utiliza para el enemigo, porque él es nuestro adversario. Pero yo puedo nombrar a un adversario mío como Satán, con el término hebreo, porque es adversario simplemente, ¿sí? Por eso es que el ángel de Adonai está aquí fungiendo ante Balaam como el adversario, así es. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Adonai que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Adonai se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Adonai, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Adonai pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Adonai, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Adonai abrió la boca de el asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: que te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Adonai abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Adonai, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Adonai le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Adonai: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré.
Y el ángel de Adonai dijo a Balaam: ve con estos hombres, porque la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Ok, ya iba con una advertencia Balaam, ¿sí? Balaam se encuentra con el ángel de Adonai, que es la representación de Yeshua en el Tanakh, y le dice: si tú no cambias, si tú sigues en tu mal camino, en tu mal proceder, aquí va a haber problemas, ¿sí? Así que ten cuidado con las palabras que hablarás. Solo las que yo te diga, esas vas a darle al rey. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: no envié yo a llamarte porque no has venido a mí. ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Elohim pusiese en mi mano, en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a analizar todo esto que está aconteciendo. Primer detalle y muy interesante es entender quién era Balaam. ¿Quién era Balaam? Tú sabes, o usted sabe, o ha investigado qué significa el nombre de Balaam, porque se parece mucho a Balac. Balac era el rey. Balaam era un profeta, sí, utilizado por Adonai. De hecho, le llevaban, dice la palabra, las dádivas de adivinación. O sea que él tenía un don profético que lo que él decía, pues se cumplía. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque él era cercano de Adonai, pero no era del pueblo de Adonai. Ajá. Y él no pertenecía al pueblo, pero estaba cerca de Adonai. Sí. Sí. Eran un ejército poderoso en Adonai, no en ellos. Todos los pueblos por donde pasaron destruyeron, acabaron. ¿Sí? ¿Sí? Dice la Torá que el resguardo de los pueblos les fue quitado. Ellos fueron hasta el hartazgo ante la misericordia de Adonai, porque cuando Adonai tiene misericordia, no destruye a alguien, es para que recapacite, es para que retornes, para que haga teshuvá, es para que se arrepienta de su mal proceder, ¿sí? Pero esto tiene un límite. El límite es la ira de Adonai. Y entonces llegó al hartazgo, todos los pueblos estaban haciendo perversión. Quemaban a sus hijos en el fuego, dice la palabra, y los presentaban a sus dioses falsos y paganos. Y hacían mucha más perversión, como no tienen una idea. Entonces el hartazgo llegó y Adonai en su ira manda al pueblo para destruirlos, a estos pueblos. Destruyeron pueblos enteros. Hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, ¿sí? La última batalla nombrada en Números fue la batalla contra este rey. Y cuando pelean con este pueblo, el pueblo decide perdonar a las mujeres y a los niños. Y Moshe se encuentra de frente con ellos y le dice: ¿qué han hecho? ¿Por qué es que están perdonando a estas personas? Si ellos fueron los que, por sus ardides, los hicieron caer en lo tocante a Baal Peor, un demonio. Por la fornicación, por el participar en el alimento consagrado a sus ídolos. Y tuvo una mortandad tremenda Israel por ellos. Y entonces Moshe les dice: no, maten a todas, excepto a las niñas que no han conocido varón. Los niños y las mujeres que han conocido varón, mátenlos. Y los destruyen, ¿verdad? Porque eran semilla que un día podía germinar para el mal de Israel. Y la indicación era destruirlos, ¿verdad? Entonces ahí terminaron, ¿verdad? Bueno,
¿Quién era Balaam? Regresamos. ¿Quién era Balaam? Bueno, la palabra Balaam significa en el hebreo devorador o glotón. Devorador o glotón. Y esto es muy revelador para nosotros. Fíjese que hay un texto en el Brit Hadashah que dice que Yeshua, teniendo una predicación con sus talmidim, con la gente que estaba con él, dice que no se pueden servir a dos señores. O sirves a uno o a otro, porque si sirves a los dos, con uno vas a quedar mal. No se puede servir a Elohim y a las riquezas. Y no te está diciendo que no tengas riquezas, ¿eh? Aquí hay que hacer un cambio a la enseñanza que teníamos desde antes. No está peleado Adonai con los ricos ni con las riquezas, sino con la codicia y con la avaricia en buscarlas. Es una cosa bien diferente, ¿sí? No vamos a entrar en economía ahorita, porque no es el tema, pero sí necesitamos hacer la diferenciación. Bueno, ese verso que dice, no puedes servir a Adonai y a las riquezas al mismo tiempo, en la codicia, en la avaricia, esa codicia, esa avaricia la promueve un mismo demonio y está identificado aquí como Balaam. La palabra Balaam es glotón, es devorador, codicia. Tiene todo que ver con la codicia, con aquella persona que desea. Tiene, pero quiere más, ¿sí? Ya tiene ciertas cantidades de cosas. Ah, no, pues quiero el último modelo. Ah, no, pues ya tengo 3 celulares, pero ya salió el 11, quiero el 11. Y siempre está queriendo más, queriendo más. Ay, aquel lo tiene y siente una emoción en su corazón. ¿Cómo es posible que aquel lo tenga? Yo lo quiero también. Eso que hay albergado en el corazón, eso es pecado. Y eso es lo que identifica a Balaam en esta historia, como un glotón, como un devorador. ¿Sabe que esas personas que están influenciadas de ese demonio no pueden poner límite a sus deseos carnales? No pueden. Son cautivos de ciertos pecados o de ciertos hábitos ocultos o de ciertas adicciones. Están allí en una esclavitud porque le han abierto la puerta a ese ente que está allí influenciando su vida, controlando su vida. Son personas que comen hasta llenarse, hasta más no poder y no tienen límite. A veces incluso hasta gente de panzas muy grandes porque no tienen límite en el alimento, obviamente les crece el vientre. No digo que todos los gorditos tienen una influencia de este tipo, no, sino que es necesario poner límite a nuestra boca. Si tú no tienes control, que es un fruto del Ruaj, si tú no tienes dominio propio, ahí hay una situación que debes arreglar. Porque si no hay dominio propio, no tendrás crecimiento en los frutos del Ruaj. Primero se empieza por el primer escalón y vas de subida, ¿no? Hasta el amor, que es el último. ¿Ah? Entonces, Balaam representa a este codicioso, a este devorador. Mira las características de este hombre. No era parte del pueblo de Adonai. Primera característica. No era parte del pueblo de Adonai. Era un gentil. Parece indicar el texto bíblico que era profeta de Adonai, que hacía uso de su don para bendecir y maldecir. Como dijimos ahorita, en su nombre viene su carácter. Era ambicioso, codicioso de ganancias por su don. Él codicia. Tiene un don, lo usa para enriquecerse. Y la última característica bien interesante. Era un gentil que se acercó tanto a Adonai que parece que habitualmente hablaba con él. Exacto. Es una prueba de que cualquiera que quiere acercarse a Adonai
verdaderamente Adonai le abre la puerta. Y el que busca halla, al que toca se le abrirá, dice Yeshua. No así Coré. ¿Se acuerdan lo que platicamos de Coré la semana pasada? Coré quería el poder. No quería acercarse a Adonai. Él quería lo que Moshe tenía como líder, como guía, como profeta, como alguien que tenía el poder del mismo Elohim. Pero no quería acercarse a Elohim. ¿Qué le impedía acercarse a Elohim? Nada. Nada. Si él hubiera querido acercarse a Elohim, lo hubiera hecho. Pero lo que él quería era del nivel que tenía Moshe, quería bajarlo. Quería derribarlo. Este caso de un gentil que ni siquiera era parte del pueblo, pero que alcanzó un nivel de relación con el Eterno, que hablaba con él, que se relacionaba con él. Y aquí yo te voy a dar una revelación. Sabes que Balaam en esta historia, y desde aquí vamos a empezar a ver una analogía, una comparación al respecto de lo que ahora vivimos en este tiempo. Porque esta historia es profética también y se manifiesta hoy en día para todas las congregaciones del pueblo de Adonai, de Israel. Mira, Balaam representa el tiempo de sacerdocio de la iglesia gentil. Balaam representa el tiempo de sacerdocio de la iglesia gentil. Voy a ponerlo así porque así nos llamábamos en ese tiempo. Pues que éramos una iglesia, pero una iglesia gentil, ¿sí? Teníamos una teología de reemplazo, ¿verdad? Estábamos sustituyendo a Israel y decíamos, nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Aquí una nueva doctrina, un nuevo grupo, una nueva religión, incluso un nuevo mover que inició Jesús. No es cierto, Jesús no inició nada. Jesús nunca salió del judaísmo, él era judío y él enseñaba la Torá. Tan es así que dice, no he venido a abolir la Torá, sino a cumplirla y a mostrarla cómo debe de cumplirse, a corregir los errores que ustedes están haciendo, ¿verdad? Él iba al templo, él celebró las fiestas del Eterno, él hizo todo lo que tenía que hacer como buen judío. Y sus talmidim lo mismo. Sus discípulos hicieron exactamente lo mismo. Guardaban la dieta bíblica, no comían animal inmundo o sucio y se sostenían sobre la Torá, ¿verdad? Seguían reuniéndose en Shabbat, aunque en el Brit Hadashah de repente pareciera que no. Dice el primer día de la semana, pero si nosotros leemos entre líneas, si nosotros leemos bien, entenderemos por qué es que dice así. Ellos se reunían en Shabbat, se reunían en las sinagogas, estaban dentro del judaísmo, ¿sí? Pero seguimos por ahí. Un sacerdocio mercenario que no formaba parte del pueblo, pero que se puso sobre el pueblo. ¿Sí lo visualiza? En la actualidad y desde cierto tiempo hubo un sacerdocio que se vendía al mejor postor, un sacerdocio que tergiversó la palabra por el bien común, por la paz y por la ganancia deshonesta, que no formaba parte del pueblo de Israel, pero se puso sobre el pueblo. Esos son los gentiles, ¿sí? ¿Hay pastores gentiles hoy en día? Claro que sí. Claro que sí, y lo dicen a mucha honra. Dice, yo soy pastor gentil, a mucha honra, ¿sí? Bueno, esos pastores están sobre gente. Y sobre los que están, déjenme le digo que entre ellos hay pueblo de Israel, ¿sí? Ese sacerdocio gentil representa a Balaam, un personaje que aún siendo gentil se acercó tanto a Elohim que podía hablar con él, pero con un corazón equivocado, con un corazón codicioso. Y me dirán, no, es que los pastores de ahora no son codiciosos. Pues algunos y otros sí, pero en general, como un movimiento espiritual, el Balaam que representa todo esto, el devorador, el glotón,
representa esa codicia, representa esa avaricia, ¿sí?, de lo que ahora es. ¿Qué piensa Adonai de los pastores que están sobre ese pueblo de Israel? ¿Qué piensa Adonai? Bien facilito. Aquí lo dice en Ezequiel 34. Y me voy a ir para allá para que usted vea. Búsquele allí Ezequiel 34. Lo voy a leer yo por razones de la grabación, pero lo sigue con la vista. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Adonai el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Codicia, avaricia, ¿viste? Se apacientan a sí mismos, dice. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Fíjate nada más. Esta profecía está hablando no solo del tiempo de la dispersión, cuando Israel fue conquistado por Asiria, cuando Judá pudo haber salido a la dispersión por Babilonia, no, sino después de ese tiempo. Mira lo que sigue diciendo: andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Si nosotros leemos ahí la faz de la tierra, fíjate cómo se parece tanto a la hipérbole que está utilizando Balac en nuestra parashá. Este pueblo es numeroso, que técnicamente está sobre toda la tierra, ¿sí o no dijo? Y está usando la misma expresión. Estas ovejas fueron dispersadas en toda la faz de la tierra, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Así que ha dicho Adonai el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Estos pastores que están sobre el Israel disperso hoy en día, entre las congregaciones, van a dejar el pastorado. Y estas ovejas de Adonai escucharán la voz de Adonai y saldrán de esas congregaciones codiciosas, esas congregaciones que solo se alimentan a sí mismas. Saldrán de allí, porque así ha dicho Adonai el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y esto ya pasó. Yeshua HaMashiach, el buen pastor, vino y silbó hace cerca de 2000 años aproximadamente, y silbó. Y lo dijo con todas sus letras cuando una cananita se le acerca para un milagro y le dice: necesito que me ayudes. Y él dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y estaba hablando de los gentiles. El pan es para los hijos, porque no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este es un texto que ignoran adrede, lo ignoran porque no saben cómo explicarlo, porque Yeshua dijo que solamente venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque nuestro hermano no ha entendido que todo aquel que viene a Yeshua en la emuná, en la fe,
para salvación es parte del pueblo de Adonai llamado Israel. No hay iglesia gentil. Es Israel, ha sido injertado. Lean con entendimiento Efesios capítulo 2. Lean con entendimiento Romanos capítulo 11. Son injertados. Los gentiles no tienen ni Elohim, ni bendiciones, ni promesas. Nada, no tienen nada. Pero los que vienen a Yeshua son parte del pueblo de Israel. Y todos los pastores que están pastoreando por allí, están pastoreando al pueblo de Israel. Por eso, hay de aquellos que sabiendo la verdad no la enseñan. Hay de aquellos que no cuidan las ovejas en la verdad. Hay de aquellos pastores. Eso es lo que piensa Adonai de esos pastores. ¿Por qué esos pastores solo se alimentan a sí mismos? ¿Por qué cree que no quieren hacer transición a la verdad bíblica? ¿Por qué cree que desestiman los mandamientos de Adonai? Dice, no, nosotros sí guardamos los mandamientos. Pues guardarán 8 de 10. Si es el decálogo el que están poniendo de ejemplo, solamente guardan 8 de 10. Siendo honestos. Principalmente uno que no, el Shabbat. Pero si ahí viene, y los demás sí los guardan, ¿por qué ese no? ¿No se han preguntado? Mira, sé honesto contigo. Si tú buscas en internet, métete a internet, a San Google, busca allí y ponle, ¿quién cambió la observancia del Shabbat por el domingo? Y te vas a quedar asombrado de las respuestas. Y no son respuestas de Wikipedia, no. Respuestas de páginas importantes, de páginas que tienen un respaldo académico. ¿Sabes quién cambió? Investígalo. ¿No fue Yeshua? ¿No fue ni siquiera sus discípulos? No. La transición sucedió en el 2º siglo al 3er siglo, ya cuando ni uno de sus discípulos vivía, sino que eran los discípulos de los discípulos de los discípulos, los padres del cristianismo. Porque el cristianismo no se remonta a Yeshua, no. El cristianismo se remonta a los padres del cristianismo. 3er siglo. 4º siglo, con Constantino. En el 300 al 350. Allí radica, allí está el origen del cristianismo, no en Yeshua. Investiga, no te quedes con lo que te han enseñado, investiga. Y te vas a asombrar de lo que vas a hallar. Y bueno, este grupo es un grupo Balaam. Estos pastores son pastores devoradores, codiciosos. No quieren hacer transición a la verdad porque dicen, híjole, me voy a quedar sin congregación, me voy a quedar sin gente. Se van a ir. ¿De qué voy a vivir si esto es de lo que yo vivo? Pues si tienes más temor del hombre que de Adonai, imagínate. Qué buen pastor eres ahí, evalúate. Ahí evalúate. El movimiento nazarita del 1er siglo, dirigido por los apóstoles y confirmados por el Ruach HaKodesh, ese movimiento no estaba fuera del judaísmo. Nunca tuvo la pretensión de sustituir a Israel, nunca hubo la idea de salir de Judá, de hacer una nueva religión, nunca. Mira, es probable que estés teniendo un problema. Si estás escuchando este audio, pienso que probablemente estás teniendo un problema. Se llama disonancia cognitiva. Vas a decir, no, quién sabe de dónde saca eso. Esto tal vez te está ofendiendo, te está lastimando, pero no le quites, sigue escuchando. Israel
es el pueblo escogido de Adonai. Y los llamamientos de Adonai son irrevocables. Mira lo que pasó con Israel, para que sepas tú qué es lo que sucedió. En el 721, antes de la era mesiánica, antes de que Yeshua viniera, en el 721 Asiria entra a conquistar a Israel, porque a estas alturas, después de Salomón, hubo una ruptura en Israel. Las 12 tribus se separaron y hubo 10 tribus norteñas y 2 tribus en el sur, llamado Judá. Las tribus del norte se llamaron Casa de Efraín o Casa de Israel. Y Asiria en el 721, después de que Israel hizo lo peor del mundo, Adonai en su palabra, que él se divorcia de Israel, e Israel sale conquistado por Asiria en el 721 y llevó cautivas a las 10 tribus norteñas. Para el primer siglo Israel estaba completamente asimilado y perdido, ovejas dispersas sobre la tierra. Ya no había Israel. Sabíamos que habían sido enviados como para allá, para Samaria, y había todavía ahí personas que se creían samaritanas, pero que tenían sangre israelita. Tan es así que Yeshua fue y pasó allí tiempo para hablarles sobre el reino de Adonai. ¿Sí? Pues sí, venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en donde estaban en Samaria. Y ahí fue donde hizo su principal predicación. En ningún lado él había dicho que él era el Salvador o el Mashiach. A nadie le había dicho, pero a la mujer que estaba en el pozo en Samaria, a ella sí le dijo: yo soy. El que estás esperando, el Mashiach, soy yo. A ella sí le dijo, a ella sí le manifestó, porque él venía a ellos. A ellos venía, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas entonces ya estaban dispersas sobre la tierra en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo. Lo que sí es que Judá nunca perdió su identidad. Él siempre mantuvo su identidad. Siempre se mantuvo allí hasta que hubo una persecución tremenda después de la destrucción del templo, y estuvieron vagando durante mucho tiempo. Para los romanos en el primer siglo, cada que alguien se proclamaba Mesías, porque no era el único, Yeshua no fue el único, hubo muchos otros, pero Yeshua era el correcto. Cada que alguien se proclamaba Mesías, para Roma era indicativo de rebelión. Porque cada vez que venía un Mashiach, un Mesías, que se autoproclamaba Mesías, siempre había problemas sociales. Siempre promovía que el pueblo de Israel se levantara en armas contra Roma, porque la idea del Mesías, como en su concepto mental, era que se estableciera el reino de Adonai, que viniera y que se estableciera el gobierno de Adonai, del Mesías, y no pasaba, pero cada vez que se proclamaba un Mesías, era un problema para Roma, porque tenía que acallar una rebelión. Entonces, cuando viene Yeshua y levanta la mano, o levantan la mano por él, y que es el Mesías, ahí había una situación, ¿verdad? Y era un problema para los gentiles, porque los gentiles eran romanos, los que estaban ahí, griegos, y se empezaron a polarizar ambos pueblos. Ellos, los judíos, no querían nada con los gentiles, y los gentiles no querían nada con los judíos. Ambos eran seguidores de Yeshua, pero uno era excluyente del otro. Los judíos decían, no, pero tiene que circuncidarse y hacerse judío si quiere pertenecer a la Kehilá de Yeshua. Y el otro grupo decía, no. Sí, los nazaritas. Los judíos nazaritas. Entonces, los judíos creyentes en Yeshua polarizaron estos dos grupos
y los otros gentiles creyentes en Yeshua también. Uno excluye al otro, porque uno le tiene tirria, porque cada vez que el lado judío quería que se levantara el Mashiach, pues entonces era una declaratoria de guerra, una declaratoria de rebelión contra los gentiles, y los gentiles querían paz también. Entonces, aunque los dos eran creyentes en Mashiach, sí había una polarización. Cuando el movimiento judío nazarita o creyentes en Yeshua abrió la puerta a los gentiles por medio de Rab Shaul y Pedro, nunca se esperaron el impacto que tuvieron, nunca se esperaron el éxito tan grande que tuvo el mensaje de salvación de Yeshua. No hubiera habido problema, porque fíjense, si esperaban que se convirtieran de los gentiles, se convirtieran a Yeshua 30 en una sinagoga de 100, el golpe cultural no era tan crítico, pero en las sinagogas no llegaban 30. Las sinagogas de 100 personas llegaban miles de personas convertidas al evangelio de Yeshua. Imagínate el golpe cultural gentil que llegaba del pueblo romano y griego. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues los absorbían. Ahí había que poner un orden. Se necesitaba un orden, porque si no, iba a ser un caos allí. Tan es así que hubo un concilio y dicen los apóstoles, bueno, no vamos a cargarles a los gentiles que llegan al conocimiento, no vamos a cargarles todo lo que hay que cumplir como judíos. ¿Qué les parece si nada más cumplen estos 4 mandamientos? Al inicio, porque ellos tendrán que estudiar, tendrán que aprender todos los Shabbats, la Torah. A Moshe hay quien le predique todos los Shabbat en las sinagogas. Ellos aprenderán, pero no se les force, simplemente que estos 4 mandamientos los cumplan. Eso es lo que dice Hechos. Tiene que predicarse junto, porque si no hacemos aquí una tergiversación, algo fuera de lo real. Y entonces así iniciaron las primeras congregaciones. El problema es que esta vinculación significaba una dilución sensible de las normas, la moral y la observancia de la Torá. Estos gentiles venían a través de la fe en Yeshua HaMashiach a dejar de ser gentiles y formar parte del pueblo de Adonai, del reino de los cielos, del único e irrevocable pueblo de Israel. Pero después de la destrucción del templo en Jerusalén, en el año 70, y tras la muerte de los apóstoles, se sucedieron una serie de cambios que desestimaban cada vez más el valor del judaísmo en el movimiento, tanto que alcanzó una rotunda polarización uno contra otro. Los que les llaman los padres del cristianismo. Ellos empezaron a tener problemas con los judíos. No, ahora no nos vamos a reunir en Shabbat. Ellos se reúnen en Shabbat, nosotros el domingo. Día del sol, no lo decían, pero bueno, lo hicieron. Domingo. Ellos celebran Pascua tal fecha, el 14 de nosotros vamos a hacerlo en otra fecha. Y cambiaron las fechas. Ellos comen kosher, ellos comen nada más exclusivamente lo de la dieta bíblica. Nosotros ya tenemos apertura porque Pedro vio una visión y tergiversan la Biblia. Y terminan haciendo una teología tremenda y nace el cristianismo. Cuando Constantino hace del cristianismo la religión oficial de todo el reino. Y aguas con quien no fuera cristiano porque moría. Era perseguido por Constantino. No, pues todo el mundo quería ser cristiano ahora. No, si me quedo no cristiano, ahí que me cortan la cabeza, ¿no? Yo también soy cristiano, aunque fuera pagano, aunque tuviera prácticas paganas. No, creo que no. Entonces ahí inició la separación de la sinagoga y la iglesia. Ahí en el siglo II, siglo III, siglo IV, con Constantino. Y a partir de allí
fue una cosa completamente diferente a la que Yeshua enseñó. Y las demás congregaciones, hijas de esta primigenia, pues fueron adoptando para sus generaciones. Y tenemos 1600 años de tradiciones fuera de la Biblia. 1600 años. Es tiempo de renovar todo eso que fue quitado. Es tiempo de restaurar todas esas cosas que fueron destruidas, que fueron disque abolidas. Es ahora. Las fiestas del Eterno. ¿En qué momento nosotros dejamos de celebrar las fiestas del Eterno? ¿En qué momento nosotros cambiamos el día Kadosh, el día santo, el día apartado? Pensando en que, pues es que así debe de ser, el día del Señor es el domingo. No es cierto. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está en la Biblia? Porque yo encuentro en la Biblia una cosa bien diferente. Escudriña, estudia, sé honesto contigo. Hubo cambios paulatinos, pero drásticos, al pasar del tiempo y con la autoridad eclesiástica que se levantaba sobre el movimiento, que llegaron a comportarse totalmente excluyentes a cualquier cosa que fuera o pareciera del judaísmo. Se hicieron judeofóbicos. ¿Es judaísmo? No. Y lo repelían completamente. Tan es así que cuando se sucede lo de la reforma luterana, Lutero emite un libro o dos en contra de los judíos. Búscalo para que veas cómo se expresa del pueblo judío y te vas a dar cuenta desde dónde viene ese odio por nuestro hermano Judá. Ese odio, todo lo que tenga que ver, si es hebreo, si es el lenguaje, si es todo lo que viene de Judá, malo, polarizado completamente. Casi dicen es pecado todo eso, por herencia de ellos, por herencia de ellos. Perdón que sea incisivo en esto, pero es importantísimo. Para el siglo IV, con el gobierno de Constantino, del emperador Constantino, se oficializó el cristianismo para todo el imperio. Ahora que nada tenía que ver con el judaísmo, y abolieron la observancia de la Torá, cambiaron el Shabbat por el domingo. La fecha de celebración de la Pascua también fue cambiada. Añadieron celebraciones paganas en lugar de celebraciones y conmemoraciones de Adonai. ¿De dónde crees que viene la Navidad? Investiga. No te quedes con lo que te estoy diciendo. Y mira, aquí puedes tú justificarte y decir, pero es que yo no lo hago con esa intención. Yo lo hago con la intención de adorar a Yeshua que vino y que nació. No nació en ese día. ¿Por qué forzar las cosas a celebrar en un día en donde nació un ídolo pagano? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no celebramos las fiestas de Adonai. Pero sí lo pagano, aunque tengas una buena intención. Mira, decía un hermano, y esto es una expresión que es famosa. Dice la expresión, puedes estar honestamente equivocado, pero cuando te encuentras con la verdad, o dejas de estar equivocado o dejas de ser honesto. ¿Sí? ¿En qué punto estás tú? Porque aguas. ¿Temes a Elohim o temes a los hombres? Si tú ya sabes que es mentira, si tú ya sabes lo que es verdad y no lo llevas a cabo y no lo cumples, no lo observas, entonces no eres honesto. Y el Eterno está contra esos pastores. En fin, el espíritu de Balaam se hizo presente en todo sentido de la expresión. ¿Sí lo puedes notar? En las estructuras eclesiásticas de todo el mundo, de todas las religiones, ahí está el espíritu de Balaam. Allí está. ¿Por qué crees que en los mensajes de Apocalipsis ahí figura Balaam?
porque es una de las características de las congregaciones de nuestro tiempo, del fin de los tiempos. Y bueno, vamos a darle celeridad a esto porque ya vamos a terminar. Sí, tienen influencia, hermano, sí. Mire, ya que leímos el texto de Balaam, el texto de la historia de la parashá, ahora mire, el asno es un símbolo también. ¿Sobre qué iba Balaam? Sobre un asna. Y el asno es un símbolo ¿de quién? De Efraín. El asna es un símbolo de Efraín, está en su escudo, en su estandarte. ¿Sí? Fíjese qué analogía tan curiosa, cómo Balaam, siendo el devorador, siendo un representante de la estructura eclesiástica de nuestro tiempo, está sobre Efraín. ¿Nota? Va caminando sobre Efraín, coercionando a Efraín, dirigiendo a Efraín, azotando a Efraín, ¿verdad? En su camino de codicia, Balaam está sobre el asna. La casa de Efraín son las 10 tribus de Israel. Hasta que la ira de Adonai se enciende y el ángel de Adonai se pone en el camino por adversario suyo. Yeshua es adversario de esos pastores codiciosos. Yeshua se pondrá en el camino de ese Balaam. Hoy, para las congregaciones que a toda costa quieren sostener sus doctrinas tradicionales y mentiras heredadas, enseñando a Israel a pecar. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Él decía, no puedo decir nada que Adonai no me diga que diga. Y cumplió 3 veces, pero después, bajo la mesa, detrás de las paredes, le dijo a Balac, ¿sabes cómo puedes tú acabar con el pueblo? Haciéndolo pecar. Haciéndolo pecar. Está escrito que él aconsejó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y por eso murió. Por eso lo mataron. A espada lo mataron. Cayó a espada. Balaam, estructura eclesiástica de nuestro tiempo. Pastores de Israel. Dejen de enseñar mentiras. Dejen de enseñar a Israel a pecar. Y dirán, no, ¿cómo estamos enseñando a Israel a pecar? No, nosotros estamos enseñando a hacer las buenas cosas. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Eterno, que el quebrantar la Torah es pecado. El concepto de pecado es el quebrantamiento de la Torah. ¿Guardas Shabbat? Es un mandamiento. No guardas Shabbat, estás pecando. Guarda las fiestas del Eterno, son indicación perpetua para todos los tiempos. No guardas las fiestas del Eterno, son 8. ¿Las guardas? No, estás en pecado. Y enseñan a otros a no guardarlas. La dieta bíblica, ¿sigues la dieta bíblica? Comerás animales que tengan pezuña hendida y que rumien. Si come camaroncitos, estás quebrantando la Torah, estás pecando. Estás pecando. Porque todo el quebrantamiento de la Torah es pecado. No te salvas. Pues hoy Yeshua es el adversario de todos esos que enseñan a quebrantar la Torah. No, ya con la visión que vio Pedro de que los animales impuros y como dijo Adonai, lo que Adonai santificó, no lo llames tú inmundo, y ya con eso justifican, pero no han leído el resto de la historia. No se refería al alimento. Pedro nunca probó alimento inmundo, nunca.
¿No le entendió a la visión? Pedro mismo explica, ahora entiendo la visión. Se estaba refiriendo a los goim, a los gentiles, santificados en Yeshua. A esos no llamemos inmundos porque esos son parte del pueblo de Israel. ¿No se refería a la dieta bíblica? Estudia. No te quedes con la teología que tanto han construido y que tiene ahí 1600 años. Estudia. No es algo oculto, está a plena vista en la palabra. Solo falta que tú vayas y estudies y escudriñes. A plena vista. ¿Notan la confrontación de Yeshua con Balaam? Puedes predicar de Jesús en las congregaciones. En cualquier congregación tú vas y te paras y predicas de Jesús en sus teologías y no pasa nada. En el entorno de la religión tradicional, porque habrá algunos países que sí, tú predicas de Jesús y ahí te cuelgan. No, pero en el entorno de la religión tradicional, aquí en México o aquí donde hay libertad de expresión y de religión, tú predicas de Jesús y no pasa nada. Pero predicas de Yeshua judío y terminas expulsado de las organizaciones. Terminas expulsado de las iglesias. ¿No dijo Yeshua mismo que en su nombre iban a ser perseguidos? ¿Iban a ser entregados por su nombre? Tú predicas a Jesús, no pasa nada. Pero predica de Yeshua, judío, y verás lo que pasa. Hoy Yeshua es su adversario. Y en el texto bíblico pasa algo asombroso. Miren, ¿quién fue el que vio al ángel de Adonai? El asna vio al ángel de Adonai. Hoy el asna está viendo al ángel de Adonai. Nosotros somos el asna. Vemos al ángel de Adonai y reconocemos a nuestro Elohim. Reconocemos a nuestro Elohim y dice que se apartaba del camino, así como nosotros nos apartamos del camino no bueno, del camino errado. El asna se apartó del camino errado por el que lo llevaba Balaam. ¿Qué tiene en su mano el ángel de Adonai ahí en el texto? Una espada desnuda. ¿Qué es la espada? La palabra de Adonai. Efraín, las 10 tribus, Israel, el pueblo, el verdadero pueblo de Adonai, está viendo a su Elohim aún en medio de las congregaciones equivocadas. ¿Y sabe qué es lo primero que ve? La espada desenvainada en Yeshua HaMashiach. La Dabar Torah, la palabra del Eterno. Aquella que es más cortante que toda espada, doble filo. Que penetra, que discierne pensamientos. Esa. Nosotros, ¿qué descubrimos? Israel, ¿qué descubrió cuando se apartó de ese camino no bueno? Vio a Yeshua y en su mano vio que aún el Tanaj, la Torah, es vigente. Y Balaam azota al asna para que vuelva al camino. Es una advertencia para todo aquel que ya reconoció a Yeshua en su nombre original y en su contexto original y quiere apartarse del camino falso por temor de Adonai y por ver lo que dice su palabra. ¿Saben qué, hermanos? Recibirán azotes. Si tú en esas congregaciones en donde se predica la teología tradicional, ya te diste cuenta de que hay hoyos negros, te estás dando cuenta de que Yeshua es Señor y que está en contra de los pastores que enseñan mentiras. Si tú ya te estás dando cuenta de que la Torah es vigente, te estás dando cuenta de que hay muchas cosas que ahora están cambiando en tu corazón, ¿sabes qué? Vas a recibir azotes para que dejes ese camino. El primer azote quizá te retenga por un tiempo en la doctrina tradicional. El asna regresó al camino que seguía Balaam
de codicia, pero ya será imposible caminar juntos. El segundo intento del asna, ¿qué fue? ¿No le apretó el pie al Balaam contra un muro? Fue y se restregó contra un muro porque estaba viendo a Yeshua allí y le aprieta el pie. ¿Sabe qué? La doctrina tradicional, aquellos que la enseñan no van a poder caminar juntos con el asna. No van a poder caminar juntos. Van a ser lastimados, van a tener problemas unos con el otro. Balaam ya no podrá caminar con el asna. Y entonces vendrá un segundo azote. Le azotará por segunda vez. Y entonces Yeshua se pondrá un poco más allá, los llevará a caminar por una senda angosta por el que será imposible apartarse del inminente encuentro, porque Adonai está en contra de esos pastores que tienen el espíritu de Balaam. Y lo confrontará en una angostura, no se va a poder hacer hacia la izquierda o a la derecha. Si no fue por revelación, va a ser por persecución, dice la hermana Pili, ¿verdad? El asna, viendo a Yeshua, se negará por completo a caminar con Balaam. No más. Se resistirá totalmente. Balaam se enojará bastante y azotará al asna hasta con un palo. El asna se negará completamente a caminar con esa persona. No puede el asna seguir en esa religión, en esa doctrina. No puede seguir allí debajo de los azotes de ese mal pastor. Va a salir de allí. Y aquí la cosa se pone buena porque Adonai abrirá la boca del asna y hablará la verdad. Y en el mayor enojo de Balaam, el asna intentará hacerlo recapacitar. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Predicando a los pastores de Israel. El asna está abriendo la boca. Antes no predicábamos. Antes teníamos nuestras enseñanzas aquí. Ahora estamos grabando. Ahora estamos enseñando. Ahora estamos levantando la voz. El asna está hablando. Y no somos solo nosotros. Por todos lados el asna está hablando. Por todos lados en el mundo el asna está hablando. Para hacer recapacitar a los pastores de Israel. Aquellos que tienen todavía el espíritu de Balaam, el espíritu codicioso. Y hablará la verdad. El asna lo intentará hacer recapacitar. Hasta que Adonai abra los ojos de ese Balaam. Y se dará cuenta de Yeshua en el camino. Que en realidad no está predicando a Yeshua. Está predicando contra Yeshua. Cuando predican contra la Torah, cuando nos dicen estos hermanos descarriados, cuando nos dicen están mal, se regresaron a la antigüedad, están mal, cayeron de la gracia. Se darán cuenta de Yeshua como oponente y de la Torah vigente. Y aquí tendrán que tomar una decisión sabiendo que su camino es perverso. O siguen por el camino perverso o hacen corrección. Corrigen su camino. La oportunidad de Teshuvá para Balaam fue que la asna se apartara del camino perverso. De no ser así, Balaam estaría perdido y muerto. Si Israel no se hubiera apartado del camino perverso, los pastores no hubieran tenido oportunidad, pero ahora la tienen para poder corregir. Es Israel el que se ha desviado del camino perverso, del camino equivocado, que le da la oportunidad a esos pastores Balaam de arrepentirse y de cambiar el camino. ¿Qué van a hacer? Porque hay una decisión que tomar. Y es ahora. ¿Temes a Elohim o temes a los hombres? Busca, investiga, estudia. Hoy tenemos la apertura completa, toda la información. Eso nos ha dado el fin de los tiempos. Se multiplicará la ciencia.
Y con la ciencia vino el conocimiento de estas cosas que ni siquiera entendíamos. Dice la palabra que Israel fue castigado 390 años por su pecado. Pero si al cabo de esos 390 años Israel no se enmendaba y no regresaba a su Elohim, iba a ser castigado 7 veces más por su pecado. Israel en la dispersión, 390 años después, no se corrigió y fue castigado 7 veces más por su pecado. Multiplícalo, 390 por 7. Salieron a la dispersión en el 721 antes de la era mesiánica de Yeshua. 2007 o 2008. El castigo de Israel terminó. El castigo de Israel terminó. ¿Cuándo comenzamos nosotros a conocer la verdad? ¿Cuándo conocimos que Yeshua es su nombre? ¿Cuándo conocimos que Yeshua es Adonai? No hay otro, no son tres. ¿Cuándo conocimos que la Torah es vigente? ¿Cuándo conocimos? No tiene más de 20 años, ¿eh? Nosotros tenemos 3 de nacidos, pero hay gente que tiene más o menos 20 años. Cuando terminó el castigo para Israel. Es tiempo de despertar. Ahora las vendas de los ojos están cayendo. Es tiempo de que investigues, es tiempo de que indagues. No te quedes con la teología que te han enseñado. Confírmala. Asegúrate. Y ya si después de tu investigación, con todo lo que tú encuentras que estás en lo cierto, estás en lo correcto, pues sígale por allí. Pero yo te aseguro que vas a encontrar cosas reveladoras. Vamos a orar. Abba Elohim, gracias Padre eterno, porque eres bueno y eres vivo y verdadero, porque tú nos otorgas de tu ruach, de tu espíritu de santidad. Y tú nos guías, Padre, a todo entendimiento, nos guías, Padre, a la verdad, nos guías, Padre celestial, porque sabes, eterno Elohim, nosotros conocimos, nosotros nacimos nuevamente, nosotros hicimos una transición genuina, una transición completa, Padre eterno. Éramos orugas, Padre, pero ahora somos preciosas mariposas, Abba. Gracias, Elohim, sigue transformándonos. Sigue convirtiendo las cosas que nos hacen falta. Sigue quitando pecados, sigue derribando toda altivez de espíritu, toda cosa que se levanta contra tu conocimiento. Porque queremos conocer completamente a Adonai. Te lo suplicamos, Abba Kadosh, que tú estés manifestándote en nuestro tiempo. Muéstrale, Señor, al Israel que está todavía en medio de las congregaciones. ¿Quién eres tú y quién es tu palabra? Tráelo, Padre eterno, porque aquí levantamos estandarte, Señor. Hay un estandarte y estamos esperando. Tus ovejas vendrán, Hashem. Tus ovejas vendrán. Sea enaltecido y glorificado tu Kadosh nombre. Nuestra vida sea ejemplo vivo y verdadero del amor, de la esperanza que hay en Yeshua. Nos ponemos en tus manos, Abba Kadosh, que nuestra vida sea un instrumento útil y poderoso en tus manos, Abba Kadosh. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, estamos en tus manos, Abba. Amén, amén, amén.